Hola amigos, yo estoy acá, nuevo video para el canal, esta vez del mundo Esparta. Esta vez ya estamos en el capítulo, ¿cuánto? 3. Y bueno chicos, antes de comenzar les quería saber que encontré una mina que quiero hacer bosque. Venga, entonces. No se van a comparación. Porque yo soy el dios espartano. Y también estuve pensando que voy a grabar los servidores. Todo depende de cómo me vaya. Me alejé un poco de la casa fuera de cámaras y me vine hacia acá en busca de diamantes o oro, algo, para que podamos seguir avanzando. Y lo próximo que tenía planeado, pensado, vendrían a ser ¿cómo se llama esto? Corral, para tener vaquitas y no morirnos nunca de hambre. Y que mierda, ¿dónde está el puto sol? Pinche motherfucker, son puto. ¿Se hizo de noche? Sí. Se está haciendo de noche. Y bueno, a ver. Ponemos una antorcha y vamos a hacer una mini cueva provisional, por decirlo así, ya que además decidí hacer mi futura casa de lo que vendría a ser material piedra. Para que no se queme por las dudas. Y bueno, espero que les esté gustando mucho esta serie. Ya saben que a mí sí. Y bajamos. Ya saben que a mí, en lo personal, me está encantando esta serie. Esperen. No, pues. Escucho un esqueleto, pero vamos a dejarlo pasar porque no sé dónde mierda está. Ahora escucho un zombie. Y bueno, no sé si traje madera, pero traje palos, así que vamos a sacar un poquito de carbón. Y aunque sea, vamos a hacernos 8 antorchas más, porque me estoy dando cuenta de que no van a poder ver ustedes con la claridad que lo veo yo. Creería, no sé si será así, porque yo lo veo bastante claro porque tengo Minecraft Vision máximo. Y también, como les decía, voy a subir lo más posible que intente subir en los servers. Sé que estoy en Minecraft muy atrasado, pero la verdad que no quería comenzar con otro. Además porque este fue mi infancia, el Minecraft de mi infancia, que fue el primero que jugué cuando era todo un noob. Por eso decidí comenzar con este. Ya la próxima temporada jugaremos con mods, que es como el Witcher y el Backpack, esos mods, para que esté un poco más divertida la serie. Y si son compatibles, también podría ser que entre el de la granja de especias. No sé si lo vieron. O el de los corazones, no sé si será el mismo mod. Pero bueno, ese será más o menos los mods que quería integrar en esta serie, por decirlo así. En esta serie, en realidad es una serie. Y bueno, este día no voy a ser tan insistente con el tiempo como en los anteriores videos. Y entiendo también que no tengo muchos subs, además porque soy un canal nuevo, pero no sé si estaré confundido. Pero
cuando tienen un canal de YouTube, pueden entrar a su cuenta de Google. Y yo entré, y si no me equivoco, tenía en mi canal 306 visitas. No sé si será... Espera, que escucho la voz. ¿En qué capa estamos? La 33. No sé si será así como yo les digo. O si no, estaré mintiendo. Ah, ay, lava, te odio tanto. Que me das tanto la... Ay, Dios. Bueno, a ver. No sé si tirarme. No entiendo. ¿Por qué puta va a estirar? A ver, tiramos acá el agua. F3. Capa. F3. F3. Perdón, estaba apretando F4. F3, capa 17. A ver, vamos a seguir por acá. Y creo que esta es la capa 13, así que acá es donde más posiblemente encontremos ya. Puta madre, estos creepers los odio, los odio, los odio. Hijo de puta. Y ahora me estoy dando cuenta que me hace falta mucho la comida. Porque si se dan cuenta, estoy repleto de vacas. Y tenía solamente una chuleta, que eso es muy raro. Vamos a cerrar el agua de acá. Porque la verdad que me está jodiendo mucho. Mucho. Nos metemos por acá. Espero encontrar diamantes en este capítulo. Y les digo que no, yo creería que no voy a entrar en ninguna mina si no estoy grabando. Porque de seguro que si llegaría a encontrar diamantes o esas cosas, ustedes no me creerían. Y dirían que me puse en creativo. Eso es lo que pienso yo. No sé si será así desde su punto de vista. Pero bueno, eso lo digo yo. A ver. Más nada. A ver, chicos. Puta. No, no, no. No morimos. Puta madre, la concha la luz. Bueno, amigos youtubers, a ver. A ver. Chico, no dormí. Puta madre. Puta madre. Bueno, a ver. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño corte para el video. Y voy a intentar conseguir mis cosas. Así que nos vemos hasta enseguida. ¡Chao! Y bueno, chicos, después de todo logramos encontrar nuestras cosas, pero perdimos mucho nuestro nivel de experiencia. Pero bueno, eso es lo de menos. No perdimos el pico, pero perdimos el hacha. Bueno, dentro de todo, no está tan mal. Pero que, díganme en los comentarios, qué manera más fácil, más estúpida de morir. Y perdimos el cubo de agua. Sí, lo perdimos. Ya no tengo ganas ni de seguir en esta mierda, espero lo que me pasó. Pero vamos a explorar un poquito más. Uy, qué feo sonidito. Me hacía asustar. Papá Noel. Vamos a sacar de esta parte el resto. Pensé que había abajo por el brazo.
A ver. Ponemos un bloque acá y ya creo que es seguro. Pero por ahora voy a picar así porque no me quiero morir de vuelta. ¿No ves? Eso es porque hay precaución. Si no, me hubiera muerto de vuelta. Y también, qué bien, bravo. Sí, sí. Perdí las antorchas y encima esta agua me hace que se me lague. Bueno, sí, así es el diario. Así son de trolls. Este Minecraft es muy troll. Minecraft puto. Y chicos, también intenté, no sé si voy a poder, intenté instalar el Camtasia, que para que no sabes, para editar los videos, que, que intenté descargarlo por muchas formas y no pude, pero lo mismo voy a seguir intentando y creería que para más o menos 3-4 capítulos más adelante ya tendría un intro definitivo, que no sé cuál sería. Seguramente hago un video de varios intros cuando pueda tener en Camtasia, un video de varios intros y que ustedes elijan en los comentarios. Agarramos. ¿En qué capa ya? 17. Acá no se encontré diamantes, pero bueno. Tampoco acá. Vamos. Y bajamos un poco y la pila azul. No sé si vendría bien el lapilázuli o no, porque es un material que no me interesa mucho, excepto más que para decoración me serviría más que nada, creería yo, porque esta no es como los Minecraft de otras versiones que necesitas el lapilázuli para poder encantar. Ustedes lo están viendo, chicos, sí. A ver. Esto se merece una foto. Esto se lo merece. Y para que ustedes vean que yo no hice ninguna trampa, para que me crean. No, ay. Con el diamante ahí. F2. Save screenshot. Diamante hermoso y chiquito. Bueno, dos. Por lo menos encontramos, chicos, que esa era nuestra meta más o menos. Y no sé también si voy a usarlo para una espada de diamante o voy a seguir ahorrando para llegar a tener full diamante entero, o directamente con eso no podría. Necesito más diamantes. Lo necesito. A ver, sigamos buscando hierro. Por ahora lo vamos a picar porque luego me anda faltando, así que prefiero prevenir que curar, como dice el dicho. Ya tenemos 20 hierro y 2 diamantes, un stack y no sé cuánto de la pila azul. Va a ir del resto. Bien. Si encontramos diamantes, ya estoy feliz, ya me podré ir tranquilo. Aunque sea un poquito, pero bueno. Ubicamos acá y nos metemos por acá. Vamos.
no hay nada. Diamond, puta. No me digan que me voy a morir como yo sí. Hay otras cosas. Ya no importa si muero porque marqué para que sí se pueda el Dead Boy. Porque estaba en Disnable y ahora lo puse en Disnable. Por eso es que ahora si muero, aceptando que sea por la lava, como me está, bueno, ahora estoy quemado. Pero si me caigo a la lava, me va a aparecer el Dead Boy. Pero voy a perder todas mis cosas, amigo. En cambio, si es por algún mob o esas cosas, me va a salir el Dead Boy y voy a estar yo para poder recuperar. Y ahora, por favor, disculpen, pero ahora sí me quiero fijar cuánto vamos de capítulo. Vamos 15 minutos ya. Bastante capítulo. Bastante. Yo creo que este capítulo vamos a hacer de 20. O no sé, depende. A ver. Voy a hacer un pequeñín corte. Vamos a irnos hasta la casita. Y en el próximo capítulo ya haremos los cultivos. Digo, la granjita. Y así que nos vemos enseguida, amigos. Chau. Y bueno, amigos YouTube, acá estamos de vuelta ya. Y bueno, volviendo, se me había roto el pico, menos mal que llevaba unos repuestos. Y bueno, y también empecé a hacer esta estructura básica solamente para comenzar esta, como saben, es la casa provisional. Solamente ya haré una futura casa ya bien. Esto va a ser, solo es algo que lo vamos a quitar después. Si desean. Por eso vamos a seguir construyendo acá. Puse mal esto. Ahí está. También. Ahí está. Listo. Ponemos estos bloques. Vamos. Seguimos. Seguimos construyendo. Se sabe, como le digo cada rato, que esto solo es provisional. Más de eso no es. Y por favor no creo que saqué esto de creativo. Que si vieron los capítulos anteriores hubieran visto que tengo piedra en el cofre. Así que por favor no juzguen antes de darse cuenta. Vamos hasta acá. No me va a alcanzar la piedra. Lo vamos a dejarlo así. Dejamos acá. Así. Con un bloquecito más. Seguimos. Llevamos 19 minutos. Y bueno, aquí vamos a terminar el episodio de hoy. Si le dan like, suscríbanse, se agradece un montón. Así que nos vemos hasta la próxima, amigos. Cuídense. Chao.